Bienvenidos a No mires atrás. La primera historia que os traemos hoy es sobre una casa, una de esas que todo chaval del pueblo sabe que está maldita. Antonio, un joven de 17 años, siempre había escuchado las historias sobre la casa al final del camino. Los veranos en el pueblo se tornaban tediosos y, como la mayoría de los chavales, Antonio decidió aventurarse en aquella casa que todo el mundo evitaba. Una tarde de agosto, con el sol a punto de ponerse, se armó de valor y se dirigió hacia la casa. Al llegar, se dio cuenta de que la puerta estaba entreabierta, como si alguien la hubiera dejado así, intencionadamente. Al cruzar el umbral, un escalofrío recorrió su espalda. Las paredes estaban cubiertas de polvo y telarañas. El aire era pesado y un olor a rancio invadía el lugar. Mientras exploraba las habitaciones, escuchó un susurro. «Vete», resonó en el aire, pero pensó que era producto de su imaginación. Se adentró en la sala principal, donde un viejo retrato de la familia que había vivido allí colgaba en la pared. Las miradas de aquellos ojos pintados parecían seguirle. De repente, la puerta se cerró de golpe, dejándolo a solas en la penumbra. Antonio sintió cómo su corazón latía con fuerza. Intentó abrir la puerta, pero estaba cerrada a cal y canto. En ese momento, el susurro volvió, esta vez más fuerte. «Vete de aquí». Se dio la vuelta, y en la esquina de la sala, vislumbró una figura espectral. Un frío intenso le heló los huesos. Al buscar una salida, se encontró con un espejo cubierto de polvo. En su reflejo, vio no solo su imagen, sino también una sombra oscura detrás de él. Desesperado, golpeó la puerta con todas sus fuerzas. Finalmente, la puerta se abrió de repente, y Antonio salió corriendo, sin mirar atrás. Desde ese día, no ha vuelto a ser el mismo. A veces, en las noches tranquilas, aún escucha ese susurro lejano, que lo llama desde la casa, al final del camino. La segunda historia que os traigo es sobre un bosque que guarda secretos oscuros. Laura y su grupo de amigos decidieron ir de camping un fin de semana. Al llegar, se sintieron emocionados por la idea de pasar una noche bajo las estrellas, lejos del ruido de la ciudad. Sin embargo, a medida que la noche caía, algo no les dejaba tranquilos. Mientras se sentaban alrededor de la fogata, comenzaron a escuchar unos susurros lejanos que parecían venir del interior del bosque. Al principio pensaron que eran pájaros o el viento, pero el susurro se volvía cada vez más claro. «Ayuda, ayúdame». Intrigados y algo asustados, decidieron investigar. Se adentraron en el bosque, iluminados solo por la luz de sus linternas. Cada paso que daban parecía desviarles más de la ruta de vuelta. Aquel susurro continuaba llamándolos, cada vez más fuerte. Cuando llegaron a un claro, se encontraron con una figura espectral que emergía entre los árboles. Era la forma de una mujer, con un rostro desgastado y lágrimas que brotaban de sus ojos vacíos. Laura sintió un nudo en el estómago, y todos retrocedieron, aterrados. La aparición los miraba fijamente, y susurros comenzaron a transformarse en gritos. «Ayúdame», resonaba una y otra vez. Sin comprender lo que sucedía, comenzaron a correr hacia el campamento, el pánico apoderándose de ellos. Mientras salían del bosque, notaron que detrás de ellos, la figura les seguía, siempre a la distancia justo para hacerles sentir su presencia. Esa noche, nadie durmió. Cuando amaneció, decidieron marcharse rápidamente. Pero cada uno de ellos llevaba en su mente el eco de esa voz, una advertencia silenciosa sobre lo que habían encontrado en el bosque. Desde entonces, Laura y sus amigos nunca volvieron a hablar del asunto, como si el silencio fuera la única forma de olvidar aquel oscuro secreto. La historia que sigue es acerca de un viaje
que terminó en un horror inimaginable. Miguel, un chaval de 25 años, siempre había sido amante de la aventura. Un día decidió emprender un viaje en coche a través de la España rural. Las carreteras eran solitarias, pero Miguel disfrutaba de la libertad de conducir bajo el cielo despejado. Todo iba bien, hasta que se desvió por un camino estrecho, atraído por la belleza del paisaje. Después de un par de horas, se dio cuenta de que no había señal de móvil, y la oscuridad comenzaba a caer. Fue entonces cuando su coche se detuvo de repente, y no respondió a la llave de encendido. Desesperado, intentó reiniciarlo, pero nada funcionaba. Decidió salir del coche y buscar ayuda. Mientras caminaba, una figura apareció en la distancia. Era un hombre de aspecto extraño, con una sonrisa perturbadora. «Hola, amigo. ¿Tienes un problema?» Miguel, sintiendo que algo no estaba bien, intentó mantener la calma. El hombre lo invitó a su casa cercana, pero su intuición le decía que no debía confiar en él. Ignorando la voz de la razón, Miguel le siguió. La casa era vieja y de aspecto inquietante, llena de sombras y susurros. Cuando entró, la puerta se cerró de golpe tras él. El hombre comenzó a acercarse. Sus ojos brillaban con una intensidad aterradora. Miguel, sintiendo el peligro, intentó salir, pero la puerta estaba atrapada. A medida que el hombre se acercaba, la oscuridad parecía engullirlo todo. Finalmente, Miguel logró abrir una ventana y salir corriendo. Mientras corría hacia el bosque, las risas del hombre resonaban en su mente. Nunca más volvió a poner un pie en esa carretera, pero la imagen de la figura perturbadora lo perseguirá para siempre. Su coche fue encontrado días después, vacío y solo, como un triste recordatorio de lo que había vivido aquella noche. La cuarta historia se desarrolla en un hospital que lleva años cerrado. Beatriz, una estudiante de medicina, decidió explorar el lugar con sus amigos para una tarea de la universidad. Eran días de verano, pero la atmósfera en el hospital era helada. Las paredes estaban cubiertas de grafitis, y los pasillos eran un laberinto de sombras. Mientras exploraban, empezaron a escuchar ruidos que parecían ecos de gritos lejanos. Los amigos comenzaron a reír, pensando que era una broma de mal gusto, pero Beatriz sentía una creciente incomodidad. Decidieron dividirse para cubrir más terreno. Beatriz se aventuró sola en una parte del hospital, donde antiguamente se realizaban cirugías. Al entrar en una sala de operaciones, la temperatura bajó drásticamente. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. En las paredes, las manchas de sangre parecían contar historias olvidadas de dolor y desesperación. Entonces, escuchó un susurro a sus espaldas. «Ayúdame, no me dejes sola». Se giró rápidamente, pero no había nadie. La sensación de ser observada la invadió. Salió de la sala, y al volver a encontrarse con sus amigos, les contó lo sucedido. Sus amigos, escépticos, intentaron convencerla de que todo era fruto de su imaginación. Sin embargo, al intentar salir del hospital, se dieron cuenta de que las puertas estaban cerradas. Golpearon y gritaron, pero nadie respondió. Fue entonces cuando los gritos y llantos comenzaron a hacerse eco en todo el edificio. Se dieron cuenta de que las almas de aquellos que habían sufrido allí no descansarían en paz. Los amigos, aterrados, lograron abrir una ventana y escapar. Una vez fuera, nunca más volvieron a hablar del hospital. Pero Beatriz sabe que la voz que oyó aún clama por ayuda en el silencio de esas paredes olvidadas. La última historia de este recopilatorio cuenta la experiencia de Julián, un joven que se mudó a un viejo piso en el centro de Madrid. La vivienda era económica, pero había algo extraño en la atmósfera. Desde el primer día, Julián sintió una presencia que lo observaba.
Las noches eran las peores. Mientras trataba de dormir, sentía que alguien se movía por el pasillo. Una noche, decidió investigar. Con su móvil iluminando el camino, salió de su habitación y escuchó susurros que venían de la habitación contigua. Al acercarse, sintió cómo su corazón latía con fuerza. Abrió la puerta lentamente y vio una sombra oscura, casi humana, que se deslizaba por las paredes. Su estómago se retorció y por un momento se congeló del miedo. A la mañana siguiente, decidió hablar con el vecino de al lado. Este le contó que, tiempo atrás, una familia había vivido en su piso y que había ocurrido una tragedia. La madre había desaparecido sin dejar rastro, y los rumores indicaban que su espíritu aún vagaba por el edificio, buscando algo que nunca encontraría. Julián sintió un escalofrío recorrer su espalda. Todo encajaba. Las noches se volvieron cada vez más inquietantes. La sombra reaparecía, y los susurros se convertían en gritos cada vez más claros. Julián, desesperado, decidió abandonar el piso. Pero antes de irse, tuvo una última visión. La sombra se acercaba a él. Sus ojos brillaban con desesperación. «¡Ayúdame!», le gritó antes de desvanecerse. Ayer. Julián nunca volvería a mirar ese piso, sin recordar la sombra que había estado allí. Un eco del pasado que no podía dejar atrás. Bienvenidos a No Mires Atrás. Imagina que te adentras en un pueblo pequeño, donde los rumores sobre una casa abandonada, al final de un camino olvidado, son más que simples habladurías. La leyenda dice que un antiguo propietario, un hombre solitario que había vivido allí durante décadas, se volvió cada vez más perturbado, hasta que finalmente desapareció sin dejar rastro. Un grupo de chavales decide visitar la casa una noche, armados con linternas y el coraje de la juventud. A medida que se acercan, el ambiente se torna pesado, y el aire parece vibrar con ecos de risas lejanas. Dentro de la casa, encuentran paredes cubiertas de extrañas inscripciones, y una atmósfera que pesa como una losa. Pero lo que realmente les aterra es la sensación de ser observados. Al dar la vuelta a una esquina, uno de ellos ve una figura borrosa y pálida, que se desvanece tan rápido como aparece. Cuando deciden marcharse, descubren que la puerta está cerrada por dentro. En un intento por escapar, comienzan a escuchar susurros que giran en torno a sus